Hemos leído la palabra del Señor y sin duda nos refresca la memoria y nos recuerda, ¿no?, que el acto de la resurrección es un hecho tan glorioso y majestuoso que nos revela absolutamente quién es el Señor Jesucristo. Y la resurrección es un grito de victoria para nosotros hoy día en la Iglesia. Es un elemento vivificante de la fe, al punto que el apóstol Pablo dice que si no existiera o hubiera resurrección, vana sería nuestra fe. La resurrección es aquella noticia que empodera a la Iglesia para ir y anunciar el Evangelio. Por lo tanto, nos habla de una esperanza y nos habla de la gloria de Cristo. Por eso, recordar la resurrección para la Iglesia hoy día es algo, sin duda, majestuoso y maravilloso, algo que debería llenar nuestros corazones de alegría. Por lo tanto, amada Iglesia Bautista, Casa de Oración en Freire, te animo en el amor y en el nombre de Jesucristo a que des honor y gloria al nombre del Señor por causa de la obra de salvación que culmina aquí en la tierra con la resurrección, pero que aún termina en nosotros mismos con la glorificación de nuestros cuerpos, el día que Cristo nos venga a buscar, o el día que, estando ya nosotros bajo tierra, el Señor nos llame con voz de trompeta, con voz de mando, y escuchemos, ¿cierto?, y podamos experimentar maravillosamente ese milagro de la resurrección. Creemos en la resurrección y sabemos que es algo fundamental de nuestra fe. Y no fue distinto para los discípulos de la iglesia primitiva, aquellos que estaban iniciándose y creciendo en la gracia del Señor Jesucristo. Y yo quiero en esta hora, ¿cierto?, hablarles en relación a la importancia de este elemento en nuestra fe, la importancia de que sigamos creciendo y madurando en lo que conocemos acerca del Señor. Este elemento, ¿cierto?, fue fundamental porque al mismo tiempo, ¿cierto?, tenía a los discípulos ahí con dudas, ellos estaban en temor, y la resurrección vino a despejar esas sombras de duda, vino a quitarles el temor. Por eso, hermanos, para nosotros pensar en el Evangelio, no solo como decir Cristo murió, sino pensar que Cristo resucitó al tercer día, venció a la muerte. Podemos decir, por lo tanto, ¿cierto?, como el apóstol Pablo nos señala, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Amado hermano y hermana, no hay nada, dice la palabra, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada que nos puedan separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y la resurrección confirmó eso. La resurrección nos da, por lo tanto, a nosotros una maravillosa certeza y seguridad de las obras del Señor en este mundo. Cristo es real, y Cristo es real hoy día para nosotros por causa de que Él resucitó. No solo murió, hemos hablado mucho de su muerte, hemos hablado mucho de su sacrificio propiciatorio por nuestros pecados, y gloria a Dios por eso, porque Él fue el Cordero que fue inmolado, entregado en sacrificio. Hablábamos hace unas semanas, ¿verdad?, cómo el Señor instituyó la Pascua para el pueblo de Israel, cómo Él les mostró con elementos gráficos, ¿cierto?, el cordero, las hierbas amargas, el pan sin levadura, cómo les dijo que a través de esa sangre que fuera puesta en los dinteles de las puertas de las casas, cómo la salvación se mostraría, cómo sería efectiva esa salvación a sus vidas. Bueno, ahora el pueblo ha estado celebrando, imagínense, ha estado recordando el momento en que Dios les ha libertado de la mano poderosa de Faraón, de la dureza de ese corazón empedernido, y Dios los libertó. Y ellos estaban recordando esa fiesta mientras el Cordero de Dios era puesto en sacrificio, mientras el Señor mismo estaba revelando ese misterio de una forma ahí tan, ya no encubierto, ¿cierto?, sino tan clara, tan evidente para todos los que estaban ahí. Sin embargo, nos encontramos con este pasaje que nos dice que los ojos de los discípulos, al menos de estos dos que iban camino a Emaús, y yo creo que de todos los demás, estaban velados. Qué paradoja, ¿no? Pero podríamos entenderlo desde la perspectiva de la humanidad y la debilidad
que nosotros representamos. Somos tan necesitados del Señor permanentemente. Por eso no tenemos que confiar en nosotros mismos, sino que tenemos que confiar en la bendita palabra que el Señor nos ha dejado. La Escritura, hermano, la Escritura debe ser en nosotros algo que pongamos en supremacía, en valor, porque ella es la que nos da testimonio de la vida eterna que Cristo ha venido a comprar y a ganar y que nos ha ofrecido por pura gracia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En este pasaje que hemos leído de Lucas capítulo 24, ¿cierto? Ya hemos visto en la narración cómo Cristo se acerca a estos discípulos que por cierto no eran los 11 que quedaron, ¿verdad? Sino que son otros discípulos, pero que al mismo tiempo podemos reconocer que no son desconocidos ni de Jesús, ni del grupo más cercano e íntimo que Jesús tuvo, de los 12, sino que son discípulos que eran reconocidos dentro del grupo más íntimo que el Señor tuvo, y obviamente eran conocidos de Jesús, ya que hay un detalle que quiero mencionar, que usted lo puede ver al leer simplemente, que cuando ellos, después de que el Señor abre su entendimiento, ellos inmediatamente se dirigen al lugar donde estaban los discípulos. Y el hecho de que el texto nos muestra de que ellos sabían dónde estaban y que fueron recibidos como alguien que simplemente venía a contarnos noticias, evidentemente nos muestra que eran personas conocidas y cercanas. Y digo esto porque obviamente no es casualidad que el Señor haya querido revelarse y mostrarse a estos discípulos. En el contexto, ¿cierto? Sabemos que había ocurrido todo, el sacrificio del Señor, la muerte del Señor, y también la intervención, ¿cierto?, de las mujeres queriendo ir a cumplir la costumbre de llevar especies aromáticas al lugar donde había sido puesto el Señor, el sepulcro, y no lo pudieron hacer, y por eso decidieron guardar el día de reposo, descansar y volver el domingo muy temprano en la mañana. Y es así como finalmente estas mujeres, ¿cierto?, son las primeras que son conmovidas con la noticia y que son sorprendidas con la noticia de que Cristo ha resucitado. Y ellas van, ¿no?, a contar el anuncio, y la Biblia nos dice, los discípulos simplemente no creyeron. Y es así como nos encontramos frente a este pasaje donde el Señor nos muestra que Él se acerca para conversar con estos discípulos. Sabemos obviamente porque siempre lo ha hecho el Señor así, con el objetivo de poder enseñar y manifestarles a estos discípulos su deseo de comunión con ellos. Y estos discípulos, ¿cierto?, van conversando acerca de las cosas que han pasado. Imagínense la escena de todo lo que está pasando. Han visto la muerte, han visto la injusticia, han visto 3 días, por 3 días han estado angustiados, han estado totalmente quebrantados en su corazón, en su ánimo, y por 3 días esperando que algo pase, por lo visto, ¿no? Y nada. Pero ahora, después de esos 3 días, unas mujeres, conocidas por supuesto, de confianza, nos trastornan los pensamientos al venir a informarnos que no está el Señor, y aún más diciéndonos que Él ha vuelto a vivir, Él ha resucitado. Y en esa plática, es en ese intercambio de pensamientos y de palabras, ¿cierto?, que Cristo se aparece a estos 2 discípulos, de los cuales tenemos el nombre de uno, Cleofas, no se nos menciona el otro, pero sí dice que ellos estaban obviamente preocupados, y se nos nombra una característica, ¿no?, que estaban tristes, pero al mismo tiempo, ¿cierto?, se nos dice que ellos no reconocieron al Señor, sus ojos estaban velados para que no le conociesen. Eso dice el texto, pero al mismo tiempo, ¿cierto?, el Señor comienza a indagar qué es lo que está sucediendo. Por lo tanto, la manera en que le van a hablar, la manera de tratarlo, es como si esta persona, Jesús, para nosotros claramente, fuera un extranjero. Y en esta explicación, ellos definen que Jesús es un
hombre de Nazaret, Jesús Nazareno, lo identifican con un lugar. Al mismo tiempo, ¿cierto? Un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Y también habla de la injusticia que este varón recibió de parte de los judíos, un detalle no menor, ¿cierto? Ya que sabemos que finalmente el que decretó la orden para que fuera muerto fue Pilato, pero ellos reconocen que fueron los judíos los que lo condenaron y lo enviaron a la muerte y pidieron la crucifixión. Evidentemente un forastero, aunque fuera forastero, sabría que el crimen que haya cometido y la forma de ser tratado para llegar a la crucifixión tiene que haber sido bastante grave. Sin embargo, ellos nos dejan entrever, ¿cierto? Versículo 21, lo que ellos esperaban, lo que ellos sentían, cómo ellos miraban a Cristo, la razón por la cual ellos estaban tristes, la razón por la cual su fe en este momento se veía totalmente disminuida, era porque ellos esperaban que Cristo, este Jesús de Nazaret, era el que había de redimir a Israel. Claramente ellos tenían una esperanza acerca de Cristo. Y es a eso lo que yo quiero referirme en esta hora. La resurrección, como dije al principio, es un grito de victoria. Es aquello, según el apóstol Pablo, que sustenta y mantiene nuestra fe viva. El hecho de saber que Cristo venció a la muerte, que su sacrificio fue totalmente consumado, que fue recibido por el Padre, la ira fue aplacada, por lo tanto hay esperanza de salvación, hay esperanza de vida eterna para todos los que creen en Él. Eso es lo que Dios espera que nosotros estemos viviendo y experimentando al ser noticiados de que Cristo se ha levantado de los muertos. Sin embargo, estos discípulos no están viendo lo que deberían estar viendo. Y ellos manifiestan que tenían una esperanza de Él, tenían un deseo, tenían una confianza acerca de Él, pero está siendo truncada de acuerdo a sus propios pensamientos. Y aunque han sido asombrados, y aunque la noticia los ha impactado, ¿cierto?, de lo que las mujeres, el informe que las mujeres trajeron, y aunque algunos varones, ¿cierto?, en este caso Juan y Pedro, fueron los primeros que llegaron a ver qué es lo que estaba pasando después de la noticia, aún ellos no salían de su estado de tristeza y dolor. Porque la Biblia nos dice en otros evangelios que ellos estaban encerrados, los discípulos, llorando, tristes. Y yo sé que humanamente, hermanos, pensando en ellos, no me voy a poner a mí ni a nosotros en este tiempo como si hubiésemos actuado diferente, ya que cruelmente fue tratado nuestro Señor. Por lo tanto, es muy importante y necesario que no nos sintamos nosotros verdugos ni jueces de estos discípulos, pero sí nos sirve para ayudar a entender cómo Dios quiere que usted y yo maduremos y crezcamos cada día en nuestra fe, sobre todo con esta noticia. Y frente a este contexto, el Señor les responde, imagínense como el forastero, alguien que ellos no conocían, y les trata de esta manera. Oh insensatos y tardos de corazón, torpes, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y aquí hay un detalle no menor, muy importante de subrayar, de destacar, que el Señor quiere y esperaba de estos discípulos que ellos confiaran en Él. Hermanos, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es así para ellos, para nosotros, para los del Antiguo Testamento, para todos. Dios quiere que nosotros tengamos fe en Él. Y fe significa confianza. Confianza en lo que Él ha dicho. Y no en algunas cosas que nosotros podríamos seleccionar como aquellas que nos gustaría que fueran destacadas. No, para nada. El Señor espera que nosotros manifestemos confianza permanentemente en sus palabras. Y aquí Él dice en todo lo que Dios ha dicho de sí mismo es digno de nuestra confianza. Y en segundo lugar, lo que el Señor aquí expresa como algo muy importante que se va a repetir en este capítulo y en los que anteriormente ha hablado Lucas narrando la historia, habla de lo necesario.
con esta pregunta. Jesús les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Vemos aquí, hermanos, discípulos del Señor que estaban siendo noticiados, estaban trayéndoles información, diciéndoles, Cristo ha resucitado. Y recordemos el mensaje de los ángeles también ahí en el sepulcro. Recuerden lo que Él les dijo antes que esto ocurriera. Sin duda podríamos mencionar muchos pasajes de la Biblia que nos narran los evangelios, pero al mismo tiempo que están estrechamente ligados del Antiguo Testamento, de la Torá, de los profetas, de los salmos, que hablaban precisamente del Mesías. Ellos los conocían. Se esperaba que ellos entendieran o hubiesen entendido que la razón por la cual Cristo vino a la tierra era para vivir como el Mesías. Y la promesa del Mesías no era simplemente la gloria, el poder que Él iba a manifestar para liberar al pueblo, sino también el Antiguo Testamento describió al Mesías como un siervo sufriente. No bastaría leer Isaías 53 para recordar la manera en que el Mesías iba a ser tratado e iba a sufrir. Por lo tanto, en este escenario, ¿cierto?, que nos encontramos donde Cristo está exhortando y está reprendiendo a estos discípulos, obviamente no como el Cristo a sus ojos. Ellos no se daban cuenta que era el Señor mismo que les estaba hablando en ese momento, pero quiero resaltar la necesidad de estos discípulos. La necesidad que ellos tienen de que alguien venga y le abra la Escritura y que no les lea y les diga cualquier cosa, sino que les abra el entendimiento para que vean a Cristo revelado a través de su palabra. Y esto nos habla de una necesidad que nosotros también tenemos permanentemente, hermanos. Nosotros necesitamos que Cristo se nos sea revelado. ¿Cómo lo va a hacer? ¿A través de un sueño? ¿A través de una revelación? No. Dios lo será a través de su santa palabra. Y aquí vemos, Cristo comenzó desde Moisés, siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. ¿Cuánto tiempo demoró el Señor en hacer esto? El trayecto que estos discípulos iban caminando eran probablemente 10 a 11 kilómetros a donde ellos se dirigían desde Jerusalén, donde ocurrieron los hechos. Por lo tanto, entendemos que no fue un tiempo menor, ya que Cristo dedicó tiempo para abrir la Escritura con ellos, al punto de que les cayó la noche. El Señor es muy misericordioso con nosotros, muy bueno. Él siempre está mostrando su favor para nuestras vidas. Y ellos llegaron al lugar de su destino. Sin embargo, dice, Cristo hizo como que iba más lejos. Pero aquí ocurrió algo. Ellos le pidieron, ellos le rogaron, quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día ya ha declinado. Hermanos, sin duda el Señor podría haberse ido en ese momento, pero porque el Señor es muy misericordioso y entiende y conoce nuestras debilidades. Él permitió que estos discípulos le llamaran y le rogaran y le pidieran, quédate con nosotros. Y Él se quedó. Podríamos habernos quedado, ¿cierto?, en esa expresión de simplemente insensatos y tardos de corazón y no los voy a pescar más. Olvídense de mí, ustedes incrédulos. No. Siempre vamos a ver, hermanos, que el Señor está preocupado de nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual. Dios siempre ha mostrado misericordia para con nosotros y paciencia. Y esto es un ejemplo claro de cómo el Señor pastorea sus ovejas. Nos dice la verdad, nos dice que somos torpes, nos dice que nos falta, pero no nos deja solo. Él está ahí, cerca de nosotros, queriendo revelarse a nuestras vidas, queriendo mostrarnos su gloria, queriendo decirnos cuánto necesitamos conocer de Él en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que nuestra experiencia espiritual con Cristo sea de victoria y no de una debilidad, no de una tristeza profunda que hace que bajemos la cabeza al suelo y no sepamos qué va a pasar con nuestras vidas. No, hermanos, sea lo que sea que estemos viviendo, ni la muerte ni nada nos puede separar del amor de Cristo. Y la resurrección ha venido a confirmar esa verdad para nosotros. ¿Lo estás creyendo? ¿Estás afirmando tu corazón en la verdad
que esto supone para tu vida? Yo espero que sí. Yo espero, hijo mío, yo espero, pequeños de la Iglesia Bautista hoy día, que tus padres te estén señalando y te estén mostrando este camino. Cristo es el camino de vida eterna. Cristo es la verdad que tu vida necesita para encontrar la salvación. Y la resurrección de Cristo, la tumba vacía, ratifica que es posible que pueda ser salvo, que es posible que haya esperanza en medio de la tristeza, que es posible que haya, hermanos, ánimo, consuelo, gozo en el Señor, por causa de que Él está con nosotros. No nos ha dejado y no nos va a dejar jamás, nunca, nunca nos ha dejado y nunca nos va a dejar. Algo maravilloso que nos muestra este pasaje, además de ver cómo el Señor es quien toma la iniciativa siempre, que Él es quien se acerca a nosotros, que es Él quien quiere abrir los ojos que están velados, que es Él quien quiere enseñarnos el camino, que es Él quien quiere revelarse y quiere que conozcamos mucho más de Él, que no nos conformemos con la información que hemos tenido, hermanos. Si hoy día en este tiempo solamente lo que sabemos del Señor nos alcanza para hablar y discutir con un hermano acerca de cosas espirituales, si la fe que tenemos en el Señor solamente nos alcanza para poder mencionarle a un forastero, no sabes lo que ha pasado, y tal vez pudiéramos repetir el Evangelio de una forma de memoria, pero no estamos vibrando con ese Evangelio, no estamos llevando esa noticia a otros, como las mujeres que inmediatamente partieron y corrieron a decir, esto ha pasado, esto ha ocurrido en nosotros. Como que se ve una fe progresiva, ¿no? Parece un trato progresivo del Señor hacia sus discípulos. Parece que estaban en distintos niveles de fe, de madurez espiritual. Y es interesante, yo pensaba mientras realizaba este estudio bíblico, pensaba cómo es que quizás, y como la mujer no expresó delante del Señor, derramando sus lágrimas, quebrando el alabastro, ¿cierto? Ahí ese perfume, y lo derramó y enjugó con sus cabellos en los pies del Señor, que el Señor diga en ese momento que al que poco se le perdona, poco ama. Y pensaba en esa expresión, sin duda, porque no todos fueron llamados de la misma manera, no todos experimentaron la gracia del Señor de la misma manera. Y nosotros como seres humanos, hermanos, luchamos mucho con el orgullo. Ese orgullo que nos hace pensar que merecemos el amor de Dios, que merecemos que Él haya muerto por nosotros en la cruz, que merecemos que Él haya derrotado a la muerte en la cruz del Calvario. No. Ninguno de nosotros merece nada. Todo ha sido por gracia. Todo ha sido por misericordia, amados hermanos, hermanas mías. Y veía esta fe gradual, como el Señor solamente necesitó el testimonio, las mujeres, el testimonio de ver allí, de estar allí, ¿cierto? Inmediatamente ellas se vuelven, no todas, pero van con la noticia. Son impulsadas y van y dicen, esto es lo que ha ocurrido, esto es lo que el Señor espera que digamos. Pedro necesitó ver los lienzos. Él fue, dice, tomó los lienzos y con eso se maravilló de lo que había sucedido. Recordó, no completamente, pero sí, nos narra el texto, que eso fue suficiente para él. Pero estos otros dos necesitaron una operación más compleja, de más tiempo. Yo no sé en qué estado espiritual estaremos hoy día, qué tipo de trato necesitamos hoy día para creer al Señor, para mantenernos en la fe, para seguir creciendo en la gracia del Señor. Pero sea cual sea nuestro estado, hermanos, el Señor quiere revelarse. Él quiere que le conozcamos. Él quiere que usted y yo seamos hijos que manifiestan su reino, que creen en sus palabras absolutamente. Dice el texto que estos discípulos fueron tratados por el Señor. Quédate con nosotros en casa.
Y allí el Señor abrió sus ojos y le reconocieron. Todavía no alcanzaban a expresar nada de lo que estaban entendiendo y el Señor ya no está. Pero esa fue la obra, eso fue lo que Él quiso hacer. Hermanos, lo que quiero decir es que es posible que tengamos antecedentes, que tengamos conocimiento. Es posible que podamos hasta entablar discusiones acerca de Cristo, pero con los ojos velados. Líbrenos el Señor de ese estado espiritual, porque si es así, somos insensatos. Pero aún en nuestra torpeza, quiero decir, Dios tiene misericordia. Y Dios quiere tener misericordia de nosotros, y por eso nos habla en esta tarde de esta forma. Dios no quiere tener discípulos insensatos ni tardos de corazón. Dios quiere tener una iglesia que le crea y que se mantenga firme. ¿Pero en qué? En su palabra. En su palabra. No hay otra manera en que nosotros podamos mantenernos firmes. No hay otra manera en que usted y yo podamos realmente sentir que Cristo se revela en nuestros corazones, en nuestras vidas. Este es un tiempo complejo el que estamos viviendo. Muchos quizás se han sentido probados por causa de lo que está pasando. Muchos han visto que su fe ha tambaleado. Hermanos, recuerda, Cristo resucitó. Recuerda, por favor, amado hermano, amada hermana, Cristo resucitó. Y con eso Él está demostrando que tiene todo poder y toda autoridad para ahora enviarnos a ir y a ser discípulos. Dios nos ha estado hablando que tenemos que ocupar bien el tiempo, que tenemos que desarrollarnos y crecer en la gracia del Señor en este tiempo. Nuestra relación, nuestra intimidad con Cristo debe crecer. Pero si no vamos a la Escritura, que es la única que nos va a revelar el carácter de Cristo, entonces ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a tener una fe que realmente agrade a Dios? Una fe que no tenga que ser reprendida por el Señor. Ojalá seamos como estos hombres insensatos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y abra nuestro entendimiento y nuestros ojos. Y que al hacerlo podamos clamar, quédate, quédate Señor con nosotros. Hoy día en nuestra casa, quédate con nosotros Señor. Hermanos, es un anhelo del corazón de la iglesia y de los hijos de Dios. Que el Señor permanezca con nosotros. La resurrección, como dije, es la noticia que debe darnos el ánimo y el poder para anunciar la esperanza y la gloria de Cristo. Cuando los discípulos fueron tratados con tanto amor por el Señor, y aunque les dijo insensatos y faltos de fe, tardos para creer, el Señor les llenó el corazón de gozo, les llenó el corazón de esperanza e hizo que estos hombres, imagínense, que por un momento ya vieron que la noche declinó, que había que descansar. Jesús, no te vayas porque, no sabían que era Jesús, pero quédate con nosotros. ¿Saben? Ellos reconocían y reconocieron, hay algo de esta palabra que hace que arda nuestro corazón. Hermano, quizás tú estás en ese estado espiritual hoy día. Quizás tú tienes información, pero tu corazón no está ardiendo con la palabra. Tu corazón no está realmente saboreando, no está estremeciéndose tu corazón con las palabras de Dios. Querido, eso es porque tal vez tu fe está velada, tus ojos no están viendo al Rey, no estás viendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, no estás viendo al Cristo resucitado, no estás considerando los antecedentes que tienen como una verdad para ti mismo. Y este es el tiempo para que tú despiertes y te levantes para que te alumbre Cristo y para que veas que realmente el Señor sí ha resucitado y el Señor sí tiene para ti esperanza. Por eso en este tiempo toma tu
tu Biblia, toma la palabra, escóndete en tu aposento y allí clama para que haya una revelación de Cristo a tu vida, que Cristo sea revelado, que Cristo sea mostrado en tu corazón, que arda tu corazón. Y cuando arda, hermano, no te quedes ahí, sino que sigue buscando más y más del Señor hasta que el Espíritu Santo te impulse y tengas que ir a dar testimonio de Cristo en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amada iglesia, Dios nos llama a que no podemos estar en nuestras casas simplemente pensando que estamos de vacaciones o que estamos en un tiempo especial para no dedicarnos a crecer en nuestra fe. Dios no quiere eso, de ninguna manera. Dios espera que usted y yo avancemos su reino en este tiempo. Dios nos bendiga y nos ayude para que sigamos creciendo, ya que vemos que los discípulos, los más cercanos, aunque no tuvieron el mismo trato, porque quizás estos fueron aún más sensibles. Había un grupo, ¿cierto?, que necesitó que Cristo le mostrara las manos horadadas. Necesitaron que Cristo comiera delante de ellos. Y aún Tomás, si no meto la mano dentro de su llaga, no voy a creer. Hermanos, los hijos de Dios, no creemos en fábulas. No creemos a cualquier charlatán que nos habla. Tenemos el Espíritu de Dios que nos ayuda a discernir la verdad de la mentira. Pero este es un tiempo, hermanos, para que usted y yo avancemos el reino de Dios como sea. Yo no estoy haciendo el llamado, ¿cierto?, que lamentablemente se ha propagado en televisión a través de este pastor que habla a nombre de los evangélicos diciéndonos que no seamos ratas, que nos escondamos y que salgamos a predicar. No hay que ser irresponsables, hermanos. Pero hoy día hay que predicar siendo responsables. Con Dios en primer lugar, pero también con nuestro prójimo. Quizás Dios te permite estar con tu familia y allí tú tienes algo que decir. Por lo tanto, yo te animo en el nombre de Jesús a que tú hoy día te levantes con esta noticia y proclames la gloria de tu Redentor. Y si tu corazón no arde con la palabra, y si tú ves que la reprensión no es suficiente, examina tu fe, examina tu corazón. Yo te invito a que pidas y pidamos juntos que Cristo se nos siga revelando. Él es digno de nuestra confianza, Él es digno de nuestra fe, Él es digno de que nosotros hagamos mucho más que simplemente discutir una doctrina o hablar de ciertos temas, sino que Dios quiere que usted y yo proclamemos a Cristo crucificado y resucitado, porque Él vive, hermanos, y Él vive en nosotros, Él está en la iglesia. Cuando pasemos de esta prueba, hermanos, Dios quiere que nos levantemos como una iglesia que está llena de su Espíritu, llena de su poder, llena del testimonio de lo que Él ha hecho con nosotros. Hermano, hermana, levántate en el nombre de Jesús, porque nuestro Cristo ha resucitado. Yo te animo en esta hora con estas palabras y te exhorto en el nombre de Jesús y exhorto mi propia vida para que sigamos buscando con intención al Señor, para que Él se siga revelando a nuestros corazones. Que Dios bendiga su santa palabra y bendiga nuestras vidas. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Tú eres nuestro Dios, nuestro amparo y fortaleza. Gracias por tu Hijo amado, que fue quebrantado en la cruz. Gracias por su obra de redención. Y gracias porque esa obra fue consumada. Gracias, Señor, por darnos tu paciencia, tu gracia y tu bondad. Te alabo en esta hora, Padre, y te ruego que tú ayudes y bendigas a cada uno de tus hijos e hijas. Tú conoces el estado espiritual de cada familia en la congregación.
Y yo te ruego que tú nos levantes con el poder de tu Espíritu, con el poder que levantaste a Cristo de entre los muertos. Levanta tu iglesia en este tiempo, Señor, para que realmente cumplamos el propósito por el cual hemos llegado a ser tus hijos, para que anunciemos tus virtudes, para que anunciemos, Señor, oh Padre, que tú nos trasladaste de las tinieblas a la luz, no simplemente para que nos sintamos bien en lo emocional, en lo espiritual, sino para que contemos cuán maravilloso es nuestro Cristo, cuán grande eres tú, oh Dios. Glorifícate, Señor, en este tiempo, en nuestros hijos, nuestros jóvenes. Glorifícate, Señor, en tu iglesia y exáltate, mi Dios. Oh, queremos ver el esplendor de tu gloria. Queremos conocerte cada día más. A ti damos gloria y alabanza en este día, Señor. Bendito seas por siempre. Que cada día tu resurrección nos recuerde, Señor, que nuestra fe tiene que ser fortalecida y debe crecer y debe madurar, Señor, porque tú vives, nosotros viviremos también. Aleluya, alabado sea su nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.